Homilía para el primer domingo después de Pascua. Bienaventurados son aquellos que sin haber visto han creído, dice nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, mencioné en el domingo pasado que estas tres gloriosas fiestas que se vienen, la resurrección, la ascensión y Pentecostés, cada una de ellas se enfoca en una virtud teológica. Pascua, que es la fiesta de la resurrección del Señor, se enfoca en la virtud teológica de la fe. La ascensión se enfoca en la virtud teológica de la esperanza. Y la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, se enfoca en la virtud teológica de la caridad. Conforme leemos hoy la epístola y el Evangelio, vemos que son la perfecta culminación de la octava de Pascua y que ambos se enfocan en esta santa virtud de la fe. El apóstol nos dice: esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿Quién es aquel que vence al mundo? Dice, si no es quien cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el Evangelio vemos la historia de Santo Tomás y cómo nuestro Señor allí alaba la virtud de la fe en un grado máximo, cuando Él reprende a Tomás y le dice: porque tú me has visto, Tomás, has creído, bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Hoy, pues, queridos hermanos, es el día perfecto para explicar más en detalle la santa virtud de la fe. Pero primero, déjame explicarte por qué es importante esto. ¿Alguna vez has visto esos negocios que te ayudan a administrar tus riquezas, a obtener beneficios tal vez del Estado? La manera en la que estos negocios funcionan es que conocen tal vez algún detalle de los impuestos, algunos beneficios que concede el Estado a empresas o a personas, no sé, seguro social, lo que sea. Y pues le ayudan llegando con el cliente y aplicándolo a su caso, ¿no? Y obtienen para ellos a veces que ganan mucho dinero. Es muy increíble cuando uno ve esto, una persona que, por ejemplo, a veces estaba perdiendo dinero, viene a ganar o a ahorrarse miles de pesos o miles de dólares, ¿no? Me van a decir, ¿dónde está ese negocio, padre? Pero bueno, imagínate, por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que hubiera algún beneficio en el estado donde estás, en donde te dieran, cada mes pudieras obtener 1,000, 3,000 pesos. Imagínate que eso lo fuera de tal forma que hubieras podido haber hecho pues esos, digamos, 3,000 pesos, 12 meses al mes, que son 36,000 cada año, y que te dieras cuenta después de, digamos, 5 o 6 años, que has estado perdiendo todos esos beneficios. Tanto dinero. Qué coraje te daría, ¿no? Bueno, pues algo así pasa con nosotros cuando se trata de los beneficios espirituales que podríamos recibir, especialmente las virtudes teológicas. Ahora sí, déjame explicar. Las virtudes teológicas se llaman de ese modo por dos razones. La primera es porque nos vienen de Dios directamente, son virtudes infusas por Dios. Y la segunda es porque el ejercicio de estas virtudes lleva directamente a Dios. Al contrario, por ejemplo, de, digamos, la humildad o la pobreza o la paciencia, que son virtudes que cuando las ejercitas, sí, ejercitas la gracia y propician que te unas más a Dios indirectamente, pero las virtudes teológicas te llevan a Dios directamente. En el mismo ejercicio de la virtud, directamente te estás acercando a Dios. Y esto significa, pues, que la excelencia de estas virtudes es mayor que cualquier otra. Verás, cada vez que tú practicas la esperanza, la fe, la caridad, por ese mismo acto te acercas más a Dios, cada simple vez que lo haces. Cada vez que tú practicas la fe, la esperanza, la caridad, alcanzas un nivel más alto de gracia santificante y por lo mismo también un nivel más alto de la gloria, es decir, riqueza espiritual, riqueza del cielo. Creo que ahora puedes ver entonces la comparación. ¿Cuántos días pasan en tu vida donde tal vez no haces ningún acto de fe, ningún acto de esperanza, ningún acto de caridad? Son como 1,000 pesos, digámoslo así, y eso no, es una comparación muy pobre. Pero digamos que estuvieras perdiendo 1,000 pesos al día, te dolería mucho. Bueno, ¿cuánta riqueza espiritual pierdes cada día por no ejercitar las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad? Hablemos un poco de la fe y algunos puntos importantes de esta virtud.
Santo Tomás de Aquino define la fe, más o menos, no son sus palabras exactas, pero esta es la idea. Define la fe como un acto del intelecto que asiente a la verdad divina con o bajo el imperio de la voluntad, movida por la gracia de Dios. Qué interesante es esta definición. ¿Cuántas cosas hay aquí? Es un acto del intelecto, porque tú con el intelecto dices, esto es cierto, pero eso lo hace bajo el imperio de la voluntad, es decir, que allí hay una decisión tuya también. Sin embargo, esta decisión tuya no la puedes tomar tú si no te asiste la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que asistir para que tú puedas, de hecho, tomar esa decisión, ¿no? Basándonos en esta definición, veamos algunos puntos. Primero, un gran mito que hay acerca de la fe es que la fe, dicen algunas personas, es contra la razón. Que la fe no usa la razón o que la fe te requiere que creas ciegamente en Dios, sin explicarlo o sin poder razonar acerca de esto, ¿no? Como que tiene que ser incluso, como digo, contra la razón. Y esto es falso. La iglesia incluso dijo que esto era falso. La fe no es contra la razón. Como digo, esta idea fue incluso condenada por la iglesia. La fe es superior a la razón, pero de hecho se apoya en la razón para ciertas cosas. Vamos a ver. Hay dos aspectos de la fe, podríamos decir. Uno es lo que vendría siendo el preámbulo, digamos, la preparación para poder tener la fe, y la otra es el acto de fe mismo. El preámbulo es, por decirlo así, la tierra en la que tú vas a construir. Y la fe es el edificio que tú construyes ahí. ¿Cuáles son los preámbulos de la fe? Los preámbulos de la fe son esas cosas de tu razón, que tú con tu razón puedes saber, que te ayudan a conocer la revelación y después aceptarla, ¿no? Para aceptarla ya necesitas el acto de fe. Por ejemplo, tú con tu pura razón puedes llegar a entender que Dios existe, con tu pura razón puedes entender que Dios es uno, con tu pura razón sabes tú que eres diferente a los animales, que debes de tener un alma, que en algo eres diferente a ellos, y con tu razón tú escuchas la revelación que se te da y hasta cierto punto la evalúas, ¿no? Entonces tu razón te prepara el camino para la fe. Y después, si una persona tiene recta intención, obviamente, después Dios te da la gracia de creer, de hecho hacer ese acto de fe, de creer en Dios. En pocas palabras, la fe y la razón no están en contra una de otra, trabajan juntas. La razón es de hecho una preparación para el acto de la fe. Pero esto, padre, quiere decir que yo entonces puedo creer por mis propias fuerzas. ¿Quiere decir que con mi propia razón puedo llegar a la fe? No. No podemos creer por nuestras propias fuerzas. No podemos hacer un acto de fe sin la ayuda de Dios. Por eso es que Santo Tomás dice en su definición que debe ser por la gracia de Dios. Y querido amigo, ¿por qué es importante saber esto? Es importante saber esto porque así te das cuenta que la fe es un tesoro muy grande que se te ha dado. Y un tesoro que no se les ha dado a muchos. Es un tesoro que está más allá de tu poder. Y por eso debes de tener gran temor de perderlo. O mejor dicho, precaución de no perderlo. Debes de valorar este tesoro con mucho amor. Porque es algo totalmente fuera de tu capacidad que se te dio por la gracia de Dios, por amor de Dios, ¿no? Por su misericordia. La tercera pregunta que quisiera decir es esta. ¿Cuál es el conocimiento más perfecto que uno puede tener? ¿Es el conocimiento empírico de conocer la ciencia, lo que conoces por un experimento? ¿Es el conocimiento filosófico, el ponerte a estudiar y a razonar y llegar a escribir libros? ¿O es el conocimiento de la fe? Que creo que ya sabes la respuesta. El conocimiento de la fe es el más perfecto que puede existir. Por dos razones. Primero, por la alteza del tema, porque el conocimiento que te da la fe es acerca de las cosas más excelentes que tú podrías conocer. Y segundo, porque es el conocimiento que tiene más certeza de todos. Si tú estudias a un filósofo, aún al más inteligente, él se puede equivocar. Tú lo puedes leer mal y equivocarte. Si tú estudias un asunto de ciencia empírica, la gravedad, la física, la química, tú te puedes equivocar también o las cosas incluso pueden cambiar. Pero la fe es infalible.
La fe es un conocimiento de certeza absoluta, más que lo que te dan tus ojos cuando tú ves algo, más que lo que te puede dar tu intelecto cuando tú comprendes algo. La fe es el conocimiento más perfecto que puede haber. Entonces, mencionemos estos tres puntos académicos, digamos, que hemos dicho. Primero, la fe no es contra la razón y no creemos tampoco ciegamente. La fe trabaja en conjunto con la razón y la razón prepara el camino para la fe. Y digo que no creemos ciegamente porque Dios nos da razones para creer. Ya que tenemos la fe, entonces sí, podemos creer, digámoslo así, por decirlo así, ciegamente en todo lo que la iglesia enseña, porque ya sabemos que hay razones para creer en la iglesia. Segundo, la fe nos es dada por Dios. No la podemos obtener por nuestros propios esfuerzos y por eso debemos valorarla mucho. Y tercero, el conocimiento que la fe te da es el más perfecto, el más certero que puedes tener. Digamos una historia de tantas que podríamos decir para entender el valor de la fe. La venerable Josefina Vaquita fue una mujer, una pequeña niña que nació en Sudán en 1869. Ella era la hija del jefe de la tribu, de hecho tenía una posición buena, digámoslo así, en su tribu, pero a la edad de 9 años fue secuestrada por los árabes y la vendieron como esclava. Fue, digámoslo así, una víctima del tráfico humano. Siendo ella captiva, estando bajo el cautiverio, se la forzó a caminar a pie hasta el mercado de esclavos y en los siguientes meses fue vendida tantas veces que llegó incluso con el trauma a olvidar su nombre, no se acordó ya de cómo se llamaba. Entonces el nombre de Vaquita se le dio en uno de los tratos, se le puso ese nombre que en árabe quiere decir suertuda, digámoslo así, ¿no? Uno de sus amos la maltrató, la golpeó tan fuertemente que casi murió. Tuvo que recuperarse por un mes. Y al mes que se recuperó, el amo la vendió de nuevo. Esta vez la vendió a un general turco que se la entregó a su esposa y a su suegra. Y no sé si era la esposa o la suegra, una de las dos. La maltrataba constantemente, la golpeaba constantemente. Y la hizo incluso ir por un ritual turco donde les cortaban el cuerpo y les ponían sal y harina para que les quedaran las marcas. Eso le hicieron 114 veces, tenía en su cuerpo 114 marcas. Que ella misma decía, yo no sé cómo no moría, es un milagro que no murió, ¿no? Eventualmente se vendió otra vez, la vendieron otra vez a una familia que parece era cristiana, que viajaba a Italia de vez en cuando, y esta familia la trataba mejor. Ella llegó ahí, empezó a ser la niñera de una de las niñas. Y bueno, una de estas niñas fue mandada a Italia a la escuela de las hermanas canosianas, no sé cómo se diga en español. Y allí ella fue, la niñera fue con ella. Y allí fue que Josephine Bakhita empezó a conocer más la fe, empezó a ser expuesta al catolicismo. Este, Cuando ella habló con las hermanas, ella empezó a decirles, yo siempre supe que había un Dios creador de todas las cosas. Es lo que digo, como un preámbulo de la fe, ¿no? O sea, ella tenía un conocimiento de que existía Dios. Las hermanas le empiezan a explicar el catecismo, le dicen de nuestro Señor Jesucristo. Eso la conmovió mucho cuando supo la historia de nuestro Señor. Y cada vez que ella empezaba a preguntar algo, las hermanas le respondían y eso le hacía arder el corazón. Finalmente llega el momento en el que pues los amos la reclaman y las hermanas, muy caritativamente, van y pelean por ella y se la llevaron hasta la corte y ahí en la corte pelearon por su libertad y lograron su libertad y pues finalmente la pudieron bautizar y la bautizó nada más y nada menos, o le dio los sacramentos nada más y nada menos que José Sarto, el arzobispo José Sarto, que más tarde sería San Pío X. ¿Qué valor tiene la fe, querido hermano? Que esta santa mujer dijo cerca del final de su vida, si pudiera conocer a aquellos hombres que me vendieron, que me secuestraron para venderme como esclava, me hincaría y les besaría las manos, porque si no fuera por ellos, no me hubiera convertido cristiana y no hubiera llegado al don de la fe. Bueno, queridos hermanos, ahí vemos el gran valor que tiene. Hablemos muy brevemente de los pecados que puede haber contra la fe.
El primero es el obvio, la incredulidad. Una persona puede ser expuesta a la fe, conocer la fe, se te dicen las cosas, y aún así te niegas a creer. Y ese pecado, obstinación en la incredulidad, es un pecado de hecho en cierta forma contra el Espíritu Santo, y es el principal pecado que se puede cometer. Las más de las veces cuando tú ves casos así, te das cuenta que se debe a vicios, a que las personas tienen vicios, faltas en su vida, pecados incluso, que no quieren corregir y que ellos saben que si aceptan la fe, no lo tendrían que corregir. Entonces, este es el primer pecado que puede haber. Otro, que es muy común en México y en países de Sudamérica, es la superstición. La superstición quiere decir darle propiedades sobrenaturales a cosas que son naturales o que no son de Dios. El decir, por ejemplo, que caminar bajo una escalera me va a traer mala suerte, o el decir que las estrellas me van a decir mi futuro, o el decir que si me leen las cartas puedo hablar con espíritus, cosas así, adivinación, tarot, todo eso, amuletos, limpias con huevos y cosas así. Todo eso son supersticiones y esos son pecados contra la fe y muchas veces llevan también a contacto con con lo preternatural, digamos lo mejor, es decir, con el demonio. Entonces esto también se debe evitar a toda costa. Otro pecado contra la fe es la herejía. Y estos pecados que voy a mencionar ahora, los tres siguientes, destruyen la fe. Los otros son contra la fe, pero no la destruyen necesariamente. Estos tres que voy a mencionar, cuando tú lo cometes, destruye la fe. La herejía es uno, es decir, negar cualquier artículo de la fe, aunque sea uno. La apostasía es un grado más grande, es negar todos los artículos de la fe. En medio de estos dos, más cercano a la apostasía, hay otro pecado que no se menciona frecuentemente, y es el indiferentismo. Eso quiere decir, cuando una persona dice, todas las religiones son buenas, o todas las religiones llevan a Dios. Digo que este pecado es un pecado que destruye la fe, es una herejía en sí mismo, pero además digo que es más cercano a la apostasía. ¿Por qué? Porque si yo digo que todas las religiones están bien, pero cada religión tiene un error distinto, entonces estoy diciendo que todos los errores están bien y que todos esos errores son aceptables, lo cual es tanto como una apostasía. Porque todos los artículos del credo son negados por alguna religión. Alguna religión niega a uno, otra religión niega a otro. Entonces yo digo, si yo digo que todas las religiones son buenas, por ese mismo hecho estoy diciendo, estoy negando la necesidad de todos los artículos del credo. Y eso es una apostasía. Esto no lo digo yo, lo dice también el teólogo Rollo Marín. Entonces, ese pecado es también un pecado que destruye la fe. Queridos hermanos, ¿cómo se explica uno esto? Nuestro Señor Jesucristo le dio un ejemplo a Santa Teresa de Jesús. Le dijo, esos pecados, imagínate la fe como un espejo muy hermoso, donde tú me puedes ver. Ahí está la imagen de nuestro Señor. ¿Qué pasa si tú le lanzas una piedra a ese espejo? ¿Puedes ver todavía algo? No, se rompe todo el espejo y toda la imagen queda desfigurada. Algo así pasa con la fe. Cuando tú niegas uno de estos artículos, o todos, estás negando la autoridad de Dios que los revela y la misma revelación, y por ese mismo hecho ya todo se destruye. Realmente no crees nada, aunque digas que sí. De ahí vimos pues, queridos hermanos, que con la fe no se juega, y que es un regalo muy grande de Dios y debemos conservarlo a como dé lugar, no importa qué dificultades nos vengan, no importa qué incomodidades surjan de eso, debemos de hacer todo lo posible para conservar y aumentar la fe, especialmente haciendo actos de fe. Finalmente, ¿cómo hacemos actos de fe? ¿Es nomás leer la oración que dice en mi misal, acto de fe? Eso es bueno, pero no, el acto de fe es, como dijimos, como dijo Santo Tomás, un acto del intelecto y de la voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú haces un acto de fe, basta con decir dentro de ti, creo firmemente en cualquiera de los artículos. Creo firmemente que existe el infierno. Creo firmemente que Dios resucitó, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Creo firmemente que Él ascendió a los cielos.
Y al decir eso no nomás lo dices, sino que haces como un ejercicio en tu mente donde dices, esto es cierto, esto es verdad, estoy convencido de esto, tan convencido como si lo hubiera visto con mis ojos. No, es como una instant, bueno, es una palabra muy complicada. Es como si dijeras, me doy cuenta que esto es real y lo pongo en mi realidad y lo acepto y trabajo y decido mis cosas basándome en esta realidad. Eso es un acto de fe. Y tú lo puedes hacer durante la misa en distintos momentos, lo puedes hacer durante el día, por ejemplo, basándote en las temporadas de la iglesia, hoy estamos en la resurrección, pues voy a estar haciendo actos de fe de la resurrección de nuestro Señor. Creo firmemente que resucitó entre los muertos. Voy a ver al mundo y decir, este es el mundo donde Jesucristo resucitó. Aquí estuvo caminando entre nosotros, resucitado de entre los muertos. Y de vez en cuando me acuerdo de eso. Y así, esos actos de fe son como 1,000 pesos que estás ganando, mucho más que 1,000 pesos, que estás ganando cada momento, cada día y haciéndote rico. Lo mismo aplica a los actos de esperanza y a los actos de caridad. Bienaventurado, hermano, bienaventurado si tú logras practicar estos actos de fe y aprovecharte de ellos. Bienaventurado, como dice nuestro Señor, bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.